Entrevistas, diálogos con la gente, humor, historia de nuestro municipio, relatos que son parte de nuestra cultura y mucho más. aquí en Todo sobre Villapinzón. Buen día para todos, estamos en un capítulo más de Todo sobre Villapinzón y el día de hoy estamos con uno de los hijos destacados de Villapinzón, Bernardo Pedraza, ciclista, maestro, entre otras cosas, que ha ayudado y ha además llevado el nombre en alto de Villapinzón a muchos lugares. Y además, Bernardo, usted es docente, ¿cierto? Sí, señor. Trabajé con las escuelas de formación de ciclismo. Trabajé 22 años. Bueno, Bernardo, nos gustaría, y yo creo que a la gran mayoría de personas que están viendo este video, y preguntarle quién es Bernardo Pedraza. Pues Bernardo Pedraza, un joven cuando empecé en el ciclismo soñador, o un niño soñador. Nací en el año 1972, acá en Villapinzón, en la misma vereda donde estamos. Por cosas de la vida, yo no sabía montar en bicicleta ni mis padres, pero a mi mamá le gustaba y a mi papá escuchar Vueltas a Colombia. En esa época Rafael Antonio Niño. Luego llegó la televisión y empezaron que el Tour de Francia, que Lucho Herrera, que Fabio Parra, y eso me emocionaba bastante a mí. Cuando pude, por allá a los 11 años y pedacito, pues tuve la oportunidad de comprar mi primer bicicleta. Yo iba a llevar el ganado, yo tenía ovejas, amarraba ahí detrás del sillín, para donde iba con mi bicicleta. Iba para el colegio también, para la escuela, luego para el colegio, estudié bachillerato académico nocturno hasta que salí de 11. En ese transcurrir también me inscribí en el club de ciclismo Cicloaces y ahí hice mis primeros pinitos, corrimos nacionales de turismeros, otras carreras, poco a poco, hasta que llegué un día, un señor de Sopó me patrocinó con una distribuidora de cemento que tenía allá. Gracias a él empecé a ir a las carreras más grandes, ya de más puntaje. Y en una colprensa que es una clásica colprensa, haciendo aún con la camiseta de Cicloaces, pero con un patrocinio aparte que me daban. Quedé cuarto en esa carrera, que era homenaje a Lucho Herrera y a Fabio Parra. A los pocos días corrimos la clásica Cundinamarca y quedé octavo. Entonces de ahí me llamaron a correr. El equipo Manzana apostó a un profesional en esa época para correr Vuelta a la Juventud. De ahí fue donde empezó en adelante mi carrera como ciclista profesional prácticamente. Bueno, Bernardo, usted nombró algo muy importante, sus padres. ¿Cómo se llaman sus padres? De pronto una presentación de sus hijos. Mi papá se llama Santiago Pedraza, lo que digo, no saben montar en bicicleta. Mi mamá se llama Custodia Romero y pues mis hijos Santiago y Sebastián. Y había otro chico que era el que quería ser ciclista también y pues desafortunadamente un accidente. Antier hizo 5 años, pues él falleció por un accidente en carretera. Bueno, Bernardo, enfocándonos más en el tema de la bicicleta, yo creo que a la gran mayoría les gustaría saber de primera mano cómo fue ese primer transcurrir, o sea, de pasar de un aficionado al tema profesional del ciclismo. Fue una cosa de locos al comienzo. Pues antes, aparte de estudiar, como les decía que estudié en el bachillerato académico nocturno, también trabajaba en una bicicletería con don Joaquín Salcedo, José Joaquín, una bicicletería que tenía aquí en Villapinzón. Y entonces yo salía a montar en bicicleta a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana ya estaba en el taller trabajando con don Salcedo, y a las 5:30, a las 5 venía hasta Salitre y volvía a bajar hasta el pueblo porque venía a cenar y a estudiar nocturno. De ahí salíamos a las 10 de la noche, por ahí nos daban las 12 de la noche haciendo tareas y otras empezamos a las 5 de la mañana. Pues era algo que era una locura. Y después de eso pues ya salí de bachillerato y seguí trabajando en el taller y entrenando. Un día
dueño del taller me dijo, no, pues, o sea, yo empecé a llegar ya más tarde porque me iba a entrenar más lejos. Me dijo, ¿qué prefiere, la bicicleta o el taller? Y yo dije, pues la bicicleta. Y no trabajé más y a la de Dios me estuve así sin trabajar, más casi un año me tocó así. Empecé a entrenar más fuerte y fue cuando, como les dije anteriormente, conocí a esa persona que me empezó a ayudar de Sopó. Y gracias a él pues me extendió la mano y nos daba para ir a las carreras y para pagar el hotel, pero no teníamos acompañante ni nada. Y después de que ya pude verme, mostrarme, de entrar a Manzana Postobón, se imagina, pues los primeros 3 meses no nos llegó pago. Y nos llegó acumulado el pago y algunas premiaciones porque estaba muy bien en forma y gané varias competencias, igual todo se acumulaba. Y me llegó ese primer dinero, se imagina, de no tener uno nada y llegarle acumulado los 3 meses. Me pagaban el mínimo en Postobón, pero era libre. Y uno pues ya, imagínense, llegaba ese dinero, uno ya se sentía que era, mejor dicho, porque estaba acostumbrado a andar con el bolsillo pelado. Y pues gracias a Dios, al tiempo, no fue mucho el tiempo que pude estar corriendo, porque tuve un accidente, pero con eso construí esta casa que tengo acá en este momento. Compré esa vez una moto nueva y también tuve la oportunidad de sembrar papa, que ese dinero sí se perdió. Pero gracias a Dios y al ciclismo tengo las cosas que aún tengo. Entonces esa época fueron aproximadamente 4 años que pude correr en Manzana Postobón, y para empezando la siguiente temporada, el día 27 de enero también del año 95, tuve un accidente en una carrera, en una clásica, lo mismo Colprensa. Salíamos de Chía a Chiquinquirá y en el sector de Capellanía un carro me accidentó. Entonces partí una mano, la rótula y el fémur izquierdo. Fue bastante trágico porque de ahí en adelante pues no me pude recuperar totalmente como estaba antes, porque antes era líder del equipo y después pues pasé a ser uno del montón ahí, aunque estaba recuperándome. Luego se acabó ese equipo y empezamos a correr en otros equipos pequeños. Hasta en el año 99 tocó abandonar el ciclismo. Bueno, Bernardo, ya siguiendo esa línea de tiempo, ¿qué lo llevó a abandonar como tal el ciclismo? Pues me puse a pensar, y en esa época se han acabado los grandes patrocinadores, hubo una escasez de patrocinio, se ha acabado el Manzana Postobón, uno que se llamaba Gaseosas Glaciares, un equipo. Había otro equipo que se llamaba Ponimal Tabian, que eran los más poderosos, entre otros. Cada equipo manejaba categorías juveniles, no, de vuelta a la juventud, sub-23 llaman ahorita, sub-23 y categoría élite. En élite tenía cada equipo más de 20, 25 corredores, más los sub-23. En total daban cada equipo entre 50 y 70 y se acaban. Entonces quedábamos más de 150 ciclistas desempleados. Era difícil conseguir un equipo de marca. También en esos días pues yo dije, yo hice una promesa delante de Dios, si aguanto esta vuelta a Colombia, porque estaba corriendo una vuelta a Colombia y me sale todo bien, continúo, y si por alguna cosa me retiro, no, ya me retiro del ciclismo del todo. Entonces pues yo iba bien, hice la fuga más larga con otros corredores. Entonces ya como digamos, en esa época era de 2 semanas la vuelta a Colombia, no como ahora que es de una semana. Ya la primera semana la había pasado bien y me dio como una especie de dengue, como una gripa toda rara, pero muy fuerte. Veía uno borroso, dolor de cuerpo y todo. El médico de la carrera pues le daba a uno algunas cosas, le aplicaba inyecciones o algo, no sé quién nos colocaba, pero aguanté 4 días así. Y ya faltando poquitos días de que terminara la vuelta, yo dije, ya no voy ni bajando, no podía. Me tocó retirarme. Me retiré ese día del ciclismo y dije, no, pues ya no más. Y ese mismo día nació mi hijo Santiago, el mayor. Nació
el 22 de junio, y ese mismo día nació, o sea, coincidieron las dos cosas, pero no me retiré exactamente por él, sino pues por esa promesa que ha hecho. Y la otra, pues sí, dije, ahora tengo ya obligaciones, toca trabajar para proveer para los chicos, ya no puedo estar en esa locura de ir de un lado a otro. Gastaba uno bastante dinero y a veces sí había equipo, a veces no, tocaba costearnos. Entonces, por eso decidí retirar. Bueno, Bernardo, nos gustaría saber el listado de carreras en las que usted se participó. Las que usted se recuerde. Aproximadamente, sí. Pues empezaríamos, siempre empezamos en el Clásico Nacional de Turismeros, que hacía don Leonidas Herrera, que en paz descanse, del Club Cicloaces. Tuve la oportunidad de correr 2 años, la Vuelta al Futuro, no, la Vuelta al Futuro no la corrí, la Vuelta al Porvenir sí la corrí en el año 90 cuando me gradué. El día del grado yo estaba corriendo y fue por la costa. No asistía a mi grado en el bachillerato nocturno, primero en biciclismo. Corrí 3 vueltas a la juventud, pues en una me fue regular, pero terminé. Por ahí me he puesto 70 y algo, en la siguiente ya quedé 31 y la siguiente la disputé, que la ganó Jairo Hernández del Quindío. En esa me gané una etapa, quedé segundo en 2 y cuarto en 2. Entonces ese año estaba muy bien, gracias a Dios. También yo corrí vueltas a Cundinamarca, vuelta a Antioquia, vuelta al Tolima, vuelta al Valle, vuelta al Quindío, vuelta a Antioquia, vuelta a Colombia, Clásico RCN, corrí 5 de ambos. Y qué más corrimos, de todo. En esa época corríamos en el mes 4 carreras con el equipo profesional, había bastantes competencias de 4 y de 5 días. Era muy activo en esa época. Las carreras eran duras, eran más largas. Ustedes entenderán también que las bicicletas no son como las de ahorita, ¿no? De fibra de vidrio, con mucha tecnología, que inclusive ya tiene GPS, le cambia los cambios automáticos, sino era todo más manual. Yo inclusive, mientras estuve en Postobón, utilicé solo bicicleta con palancas en los cambios, aunque ya habían integrados en el manubrio, en el manilar. Pero por cosas de la vida una vez me pusieron una y quedó mal graduada y se me rompió el tensor y dijeron que yo no sabía manejar ese tipo de sistema, y me la dejaban en palancas. Una Pinarello de las que usábamos en Manzana Postobón, pesaba más o menos 22 libras. Porque yo tenía una propia que también era así en metal, en hierro, la que llamamos caballito de acero, que pesaba por ahí 17 libras. Pero las del equipo pesaban bastante, pero eran muy cómodas y muy seguras. Para mí eran muy buenas bicicletas de esa época. Bueno, Bernardo, me gustaría preguntarle qué se siente ser el profesor, la inspiración de muchos ciclistas capos que están representando a Villapinzón a nivel nacional. Porque su merced, he tenido la oportunidad de entrevistar varios muchachos que hacen parte del ciclismo y todos dicen que su merced fue que les dio la manita, que su merced los apoyó, que su merced los motivó. Sí, o sea, después de que me retiré del ciclismo, duré un poco tiempo perdido porque es difícil uno retirarse siendo profesional y bajarse de la bicicleta. Entonces por ahí me puse que a sembrar papas, que no sé qué, por ahí andaba perdido. Y después de todo eso, pues tuve pérdidas económicas y regresé de nuevo al pueblo, abrí un taller de bicicleta inicialmente y luego de motos empecé a trabajar. Entonces tuve la oportunidad cuando estaba el alcalde Jairo Garzón, él me llamó que si quería armar una escuela de ciclismo ahí con el Instituto de Deportes. Y yo dije, esto pues está de locos, porque yo sabía muchas cosas de ciclismo, pero bueno, de docencia pues en esa época pues
lo pensé. Y bueno, empezamos, o sea, yo no le he tenido miedo a nada y empezamos, gracias a Dios, me inventé unos planes o diseñé, más que inventar unos planes de entrenamiento. Hay algo que me he especializado es en hacer las transmotos. A muchos ciclistas les ha fascinado eso. Yo tuve la oportunidad de decirle a alguien que me tratara de ayudar a hacer transmotos para mí, así como la he diseñado a los chicos de acá, pero ninguno daba la velocidad que se necesita, porque no toca ni mucha ni muy poca, hay que tenerles como el pulso. Entonces empecé a trabajar en la Villa Olímpica con los pequeñitos así. Tuve la oportunidad, el primer año se inscribieron como 77, 78 chicos. Habían grandes chicos, todos se hacía un revuelto, pues era difícil. Entonces ya empecé a hacer yo como una especie de orden, sacar un poquito los de más rendimiento, sacar aparte un poquito los más pequeños. Salíamos por las veredas y dábamos una vuelta en bicicleta. Había muchas anécdotas con eso. Y empezamos a trabajar en una época. Había el primero chico que empezó a dar rendimiento, se llamaba Marcolino López. Tenía clase el muchacho. Fuimos a correr en juegos intercolegiados. En los intercolegiados él quedó cuarto. También pues, varias carreras, pues uno soñaba, decía que algún día que me saliera un chico de estos que fuera a correr, aunque sea la Vuelta a Colombia, una vuelta de esas, porque era difícil, que duramos bastantes años también persiguiendo con eso, enseñando a los chicos. Íbamos a correr que al autódromo de Tocancipá hacían carreras, y como es con medición, y mis chicos pues todavía nunca habían corrido nada. Entonces había un reglamento que tocaba tanto la medida. Yo les dejaba un piñón más de que pudieran aguantar para que se tomaran confianza, pero yo no les decía a ellos que estaban fuera del reglamento. Y así se tomaron confianza, y ya en las siguientes pruebas, como ya tenían como más confianza, ya hablaban unos con los otros, ya los veía mejor, entonces ya les ponía reglamentarios. Ahí entre ellos estaba Rodrigo y estaba Edgar, se llamaba Edgar, un hermano cholito, Edgar Fernández. Él falleció en un accidente pues, con la moto. Eso, y de ahí el cholito fuimos a correr muy bien pequeñito, unos campeonatos departamentales en Anapoima, y él quedó segundo con una bicicleta de las que daban en esa época la alcaldía. Le ha quitado el portapaquete y los guardabarros. Eso es una anécdota grande, porque todos corrían con suspensiones de aire y todo eso, y los chicos míos iban en bicicletas de cross y en todoterreno, pues de lo más sencillo que podía haber, y ese chico quedó segundo. Y después así tuvimos la oportunidad que nos daban las salidas en el autódromo, íbamos por ahí, algunos de vez en cuando se ganaban algo, y se empezaron así a motivar poco a poco. Rodrigo pues era todavía también pequeño, y después ya los ayudé a inscribir al Club Cicloasios, que era donde yo estaba. Creo que los inscribimos, pero fue la primera vez que se inscribieron allá, se inscribió Rodrigo también. Ya de ahí, por allá, tuvieron la oportunidad, creo que ir a la Vuelta al Futuro, y ya por allá Rodrigo fue y habló con el profe Serafín en Boyacá, y se pasó para allá, y pues una bicicleta también sencilla, con ruedas pesadas, y él, o sea, Serafín tenía supuestamente de pupilo a Rodrigo, y Rafael Acevedo tenía a Superman López. Y eso empezaron el duelo entre ellos ahí, ya empezaron después también a mejorarle la bicicleta, porque él empezó una bicicleta bastante humilde, pero le rendía y ganaba, a veces le ganaba. Entonces pues de ahí en adelante ya de ahí salieron y empezaron la primera equipo profesional que entraron. Dentro Rodrigo fue al, ¿cómo era que se llamaba? El de los celulares, ¿cómo que llamaba? ¿Cómo se? Claro, Claro. se llamaba Claro.
al primer equipo, era el Claro. Y pues de ahí ya él llevaba un año. Cholito se ha retirado, el que falleció, el Edgar. Se ha retirado y manejaba un camión y allá habló para que lo recibieran. Y igual yo les seguía haciendo sus trabajos a ellos aquí. O sea, yo seguía haciendo sus trabajos como si no tuvieran todavía equipo porque todavía les faltaba bastante de rendimiento y eso. Ellos daban más, mejor dicho, no era que les faltaba, sino que ellos daban más con esos trabajos. Entonces él empezó también a entrenar, ahí le ayudábamos yo tenía mi taller de motos, yo ahí yo toda la vida he cocinado también, entonces llegaban con hambre, pues almorzaban conmigo ahí, almorzaban, y sobre todo Cholito tenía la costumbre y otros ahí, entonces yo les compartía lo que comíamos ahí. Y él entró también al Claro, o iba a entrar al Claro, sí entró porque alcanzó a firmar al Claro. Se vino a hacer una visita en la moto y saliendo de la casa por ahí un poquito más allá tuvo un accidente, pues ahí fue donde perdimos una promesa del ciclismo. Lamentablemente, pues que en paz descanse, él era un buen muchacho. Y después ya pues Rodrigo ya llegó ahí, de ahí hizo buenas carreras. Estuvieron en Argentina corriendo el Tour de San Luis, porque ahorita queda el de San Juan. Y de ahí lo contrataron para, se llamaba el equipo Etis Quick en Europa. Pues se imagina la emoción que de uno de entrenador ver a un chico que llegara allá a Europa. De ahí pues empezaron a salir otros chicos. Se empezó a mover el sonajero. El finado también, que falleció en un accidente, Germán Chávez, también, entonces él entrenaba conmigo también, y también hizo la escala con Serafín, y también hizo la escala con el Claro, con el Deportes Claro se llama el equipo. Con ellos dos, con Rodrigo y con Germán, habíamos corrido nacionales de turismeros, que hacían el Cruz Cicloaces, y ellos dos habían ganado. Rodrigo ganó uno y después el otro lo ganó Germán Chávez, que le ganamos al famoso Egan Bernal. Por ahí tengo unas fotos, me puse a mirar hace poco y dije, pero nosotros hemos corrido con Egan Bernal, yo ni sabía. Porque ahí se veía cuando él era más, pues, las casualidades de la vida. Estaba empezando y encima pues nosotros le ganamos cosas de la vida, o sea, no es algo que uno no, o sea, yo no me acordaba, sino que caí en cuenta hasta mucho después que me recordó en el Facebook que decía hace tantos años, como unos 10 años, y mostraba y pues, ahí estaba Egan en esa foto, y miré y me puse a buscar bien, claro, fue cuando ganamos Nacional de Turismeros. Bueno, de ahí ya pues Rodrigo ya se defendía solo, seguí trabajando con Germán, seguí trabajando después con el que ahorita, el otro Cholito, Oscar Fernández, y todos los otros chicos, estaba Duván Farfán, pues estaba, o sea, para nombrarlos a todos esos, sí, son bastantes, pero pues ahorita hasta Víctor Contreras también entró al NU. Inclusive Jonathan Chávez también trabajó unos días conmigo, le hice también Transmotos y algunos trabajos, aunque no era del grupo nosotros, a Cristian Muñoz, él estuvo en el Emiratos Árabes, del equipo que es Bogachar, él estuvo con él. Pero mire que todos esos esfuerzos que su merced hizo se ven recompensados. Eso es lo mejor que puede haber. O sea, yo dinero no tengo, como ve aquí la casa es algo humilde, no tengo así mucho dinero, pero la satisfacción que me ha quedado es de ver a los chicos que también eran de abajo, ¿sí? Que hayan progresado y que empiecen a tener forma de económica y de conocer quizás otros lugares que yo no alcancé por mi accidente, que fue precoz, entre otras cosas. Entonces ya eran chicos que fueron a México a correr, pues ya estuvieron 1 o 2 temporadas, pues les haya ido bien o regular, pero salieron del país y llegan otra vez con bien, otra vez
aquí a Colombia y les va a quedar marcado en su vida que conocieron otras partes del mundo, ¿sí? No se quedaron acá, quizás pues no es malo estar uno trabajando en el campo, pero por allá uno criando sus vacas o trabajando con la papa por ahí de obrero y no conocer sino apenas el pueblo donde estamos, Villapinzón, máximo Bogotá, ¿sí? En cambio estos chicos pues tuvieron la oportunidad de primero conocer el país a través de las competencias ciclísticas y después salir al exterior, conocer otros lugares. Y los que ya han sido profesionales y pues excelente, por ejemplo Rodrigo, que estuvo en Europa varios años, Oscar estuvo en el Team Medellín el año pasado y fueron a China, se imagina. De Villapinzón muy pocos yo creo que han ido a China. Entonces pues es algo fabuloso, algo maravilloso ver a los chicos progresar, porque uno decía, vea, cuando empezaron allá pues imagínense esas bicicletas que se les desarmaban, bicicletas, sí, de bastante regulares, y poco a poco verle esa constancia que le metían hasta llegar a ser lo que son. Hay algunos quizás al comienzo no se veían ni tan buenos. Rodrigo era un niño, era un poquito pesadito, andaba en una bicicleta de cross, era un poco serio, se callaba, pero hacía caso. Y venía por ahí con otros chicos y daban vueltas y eso, donde nosotros entrenábamos en la villa o salíamos así cerca. Y verlo poco a poco, después estuvo en ciclobase, luego cuando pasó a don Serafín, y ver lo que empezó, la constancia, entrenando y haciendo trabajos, y verlo cómo progresó. Y si nos damos cuenta, hoy en día es de los ciclistas de Colombia que más entrena. El diario hace más de 200 kilómetros para mantenerse en forma. Es una persona muy constante, por eso se le ha visto hasta el día de hoy excelente, se le ha visto bien, y puede haber Rodrigo para tiempo. Muchos años. Listo, Bernardo. La verdad es que me gustó mucho su historia de vida. El cómo, a pesar de todos esos problemas que su madre tuvo, optó por ser maestro y darle la manita a esos chicos que muchos no tenían los recursos necesarios para empezar con el ciclismo. Pero mire, la constancia y, como quien dice por ahí, la berraquera vence todo. Bernardo, ya para terminar, me gustaría que usted les mandara un mensaje a las personas que están viendo, a los jóvenes sobre todo, y dándoles de pronto esos ánimos, invitándolos a que arranquen por el ciclismo. De pronto hay un chico que está dudando y quiere empezar. Como un lema que tenía Esteban Chávez, que dice: los sueños sí se cumplen, ¿sí? Eso fue para mí el ciclismo. Yo soñaba con correr una Vuelta a Colombia, yo soñaba con tener un equipo y de entrada Postobón. Ese fue mi sueño. Yo pienso que si yo hubiera soñado ir a Europa, también me hubiera llegado ese sueño, Dios me hubiera permitido eso. Entonces el mensaje para los chicos es: si tienen como objetivo, si les gusta el ciclismo y tienen ese sueño, háganle. Es difícil, muchos se pasa hambre, hay veces se golpea uno en las bicicletas, se golpea, pero es una satisfacción que no se le borra a uno nunca. Entonces el ciclismo es un deporte de constancia. Si uno no es constante, pues no sirve para ciclista. Pero si se mantiene, de pronto no sea tan bueno, pero la constancia, el entrenamiento, la disciplina, ¿sí? Y alejarse de los vicios, del licor, del cigarrillo, el día menos pensado empieza el cuerpo a darle la oportunidad de llegar a ser un campeón. El cuerpo le va soltando, va tomando fuerza, va acostumbrándose y empieza a ganar. El ciclismo es de mucha constancia y de disciplina. Bernardo, agradecerle. Gracias por permitirme entrevistarlo.
por ser esa parte histórica del ciclismo en Villapinzón, por educar a tantos chicos y llevarlos por el sendero del éxito. Bernardo, gracias. Dios lo bendiga. Bueno, señor. Listo. Chao, chao. Recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok. Y agradecerles por terminar de ver esta entrevista hasta el final. Chao, chao. Dios los bendiga. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que estamos en diferentes redes sociales, como TikTok, Gabriel Psicólogo, Facebook como Todo sobre Villapinzón y YouTube como Todo sobre Villapinzón. Y no olvides dejar tu like. Vale, chao, chao. Hasta una próxima aventura.